Y bueno, Villa, se lo dijimos acá en Ciudad Capital. Jorge, no te creía. Otra exclusiva más. Yo tampoco te creía, Jorge. Se lo dijimos, se lo advertimos. Casi les dijimos, pongan atención a la red de Huachicoleo también en Mexicali. Dejen de estarse disparando las piernas y por favor investiguen el huachicol. Isaac no te creía, ¿eh? No me Yo creía, dije, Isaac. no, Isaac, tienes que creerle a Jorge. No me creía, yo le dije, oye Isaac, ¿por qué no me crees? Y me decía, no, es que ya sabes cómo, ya ves cómo te pones. Sí. No, ya ves cómo te pones. Eres así, un vendido. de ¿Por qué no nefasto. hablaste de Rubén Gómez? Ándale. ¿Por qué no hablaste del audio? ¿Por qué no hablas de la gobernadora? Sí. ¿No? De los audios de la gobernadora. ¿Por qué no le dices corrupta a la gobernadora? Dedícale toda tu actividad a la gobernadora. Sí. Vamos a decirle corruptilla, ¿no? Sí, como si fuera la canción del Chacarrón, ¿no? Ándale. Corrupta. Y ya con eso tiene la empatía de un sector de la población que odia a Morena y a la gobernadora. Entonces decíamos nosotros, pues hay cosas... Que paréntesis, no tienes idea cómo nos golpearon con el tema de Gustavo Sánchez, ¿eh? Ah, sí. Sí, ahí nos echaron. Oigan, también se vale cuestionar a los otros, ¿eh? Oye, Pero bueno. Carlos Aguirre, no hay necesidad que Sí. utilice a la gente. Sí, eres rayo, Yo sé, rayo, carnal. yo sé que te duele en tu corazoncito que el PAN... Pero es bien chistoso porque Carlos Aguirre, los Víctor Lujano, toda esta raza que estuvieron en el poder y que al final del día son los que hundieron al PAN, hoy no aceptan la crítica, más cuando es periodística. Porque ni siquiera es una cuestión, ojalá fuera ideológica, ¿no? Periodística, netamente, que tiene tintes ideológicos también, pero se exhibió a Gustavo Sánchez Vázquez sus faltas y es hoy en día que no explica por qué faltó. Y dijeron, con los niños y con Gustavo Sánchez no. Y con los niños, con el INE Sí. y con Gustavo Sánchez, ¿no? Con Lorenzo Córdoba. Carlos Aguirre se convirtió en la tía panista. ¿No? Eres rayo, Carlos. ¿Qué pasa ahí? Le falló ahí a Carlos. No, un abrazo a Carlos. Buen tipo. Buen tipo, ¿eh? Buen Sí, tipo. buen Y tipo. no sé qué le pasó. Es muy buen analista político, pero está hundido ahí en el coraje. Y más porque él es el que coordinó la campaña de Gustavo Sánchez. Mojándose ¿no? en su propia bilis. Remojándose Sí. en su propia bilis. Pero bueno, el punto es, ya lo estaremos analizando Gustavo Sí. Sánchez. En otro momento. En otro momento. Pero bueno, Muy importante. creo que esto es más importante. Sí. Porque estamos hablando de la red de Huachicol, que la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hizo un operativo, recordarás, Villa, en Ensenada, donde casi 8 millones de litros de combustible que fueron detectados en un predio del senador Gerardo Novelo, quien inmediatamente se deslindó. Ya lo habíamos analizado acá, esto en el municipio de Ensenada. Y hay una conexión del operativo que se está haciendo en Tamaulipas, Ensenada y Sonora, en puntos marítimos donde está entrando presuntamente combustible de Estados Unidos de manera ilegal, se almacena, por supuesto, de manera ilegal también en ciudades fronterizas y después de ahí se distribuye a las gasolineras. Eso es lo que no se ha dicho. ¿Dónde diablos va a parar tanto huachicol? O sea, ¿quién es quién? Porque a diferencia de Puebla, Villa, de Tlaxcala, del Estado de México, de Morelos, cuando usted va dentro de los, más que pueblitos, dentro de las ciudades, ya porque ya Entre ciudades. Entre ciudades, porque son muy pobladas ya, las zonas conurbadas de las ciudades capitales de estos estados que le estoy diciendo, ubicas a gente vendiendo combustible en las esquinas. Entonces, lo que se identifica es que mucho del huachicol pues se termina vendiendo a granel, por así decirlo. También se da a gasolineras en el centro del país, pero acá en Baja California, pues tú no, ¿a dónde va a parar todo ese combustible? O sea, va a parar a las gasolineras y es ahí donde no se ha investigado, o es ahí donde los gasolineros también, decimos, fuera máscaras, porque están actuando en la ilegalidad. Porque además de eso, no dan gasolina, ni siquiera dan litros de a litro. Y tampoco dan gasolina como debería de ser, con la calidad que la deberíamos de tener con los octanajes. O no se dejan revisar por la Profeco, como Exacto, Dagal, como por cierto. Sí, como ya ha pasado. Sí. ¿No? Como ya ha pasado. Entonces, ante esa situación, los gasolineros están llenos de ilegalidades y irregularidades. No todos, ojo, no todos. Hay quienes cumplen y hay quienes no tienen ningún problema. Pero vemos empresas de mucho renombre, Villa, que no se han dejado inspeccionar, que identificas que no te están dando litro, que la gasolina no te rinde cuando vas en carretera, y eso es precisamente porque no cumple con los parámetros, si es correcto lo que diga, del octanaje que deben de tener. Pero bueno, ante esto, decimos, la Fiscalía General de la República abrió una investigación, pero nada se dijo de Mexicali.
Y nosotros acá le habíamos dicho que una inspección del Ayuntamiento de Administración Urbana habían detectado un predio donde les pasamos imágenes en exclusiva hace unas 3 semanas, ya casi un mes, y les decíamos que si quieres la otra imagen donde ya están, la parte de adentro, Isaac, ¿nos puedes ayudar, por favor? Adentro, adentro, la otra imagen que ya están adentro, ahí, esas. Entonces, podemos observar, Villa, que estas imágenes, que en exclusiva se las dimos a conocer hace 3 semanas, les dijimos que Administración Urbana del Ayuntamiento había acudido y en esos contenedores habían olido combustible. ¿Por qué se suspendió a las actividades de este predio? Porque no tenía licencia de construcción, porque no tenía licencia de funcionamiento y porque este predio que se ubica frente a el Parque Industrial Nicoya, a menos de 500 metros del aeropuerto, pues no hay predios ahí, y ese estaba actuando en total flagrancia e impunidad. Y aun cuando Administración Urbana y el Ayuntamiento, que fíjate, está genial ese video, porque nadie tiene estas imágenes más que Ciudad Capital. Y esto es totalmente evidente, Villa, que había huachicol ahí. O sea, totalmente evidente que había combustible ilegal y que se estaba almacenando y que entraban trailers, aun cuando la Administración Urbana ya los había suspendido. Y estamos hablando de un predio que no se ubica en medio de la nada, Jorge. Es un trayecto entre el aeropuerto donde hay naves industriales, donde hay ranchos, donde hace no mucho se dio un operativo para desarticular un laboratorio de drogas muy cerca de este inmueble precisamente, y pasaron por el laboratorio de gasolina y no le hicieron nada, pasaron directamente por el laboratorio de drogas donde también participó la Secretaría de la Defensa Nacional en este operativo hace escasos meses atrás de lo que estamos hablando, Jorge. Esquema del cual se nos había prometido que se iba a combatir y que se iba a reducir de manera sustancial, que sí ocurrió hasta cierto punto en el centro de la República, el tema del huachicol, pero que el fenómeno que es muy diferente, el que se opera y el que se maneja en México, en Baja California, le da otros tintes de algo que no se había analizado, ¿no? Y es que no es solamente el robo de combustible de los inmuebles de Pemex, cierto, sino también bajo un esquema en el cual hay una colusión entre aduanas, hay una colusión entre los sectores de la frontera para permitir el trasiego de gasolina de los Estados Unidos para acá con un menor precio, con menores lineamientos para su operación. Son trasladados a Baja California, y realmente no solo a Baja California, es en toda la frontera. Exacto. Donde cruzan y hacen su venta a través de unos esquemas de los cuales realizan ciertos documentación irregular para que puedan cruzar más litros de combustible. Esos son litros, Manuel Guerrero, esos sí son litros. No hemos dicho eso de paso. Iba a decir, el agua sí y la gasolina no. ¿Cómo es eso, no? No entiendo cómo. Pero, y que terminan vendiéndose, y tú lo comentas de manera muy puntual, Jorge, en las gasolineras. O es a través de las gasolineras, o es a través de empresas establecidas. No es a través de un esquema de informalidad. Sí, ¿no? Es a través de establecimientos comerciales. Es a través de negocios formales donde se está dando este tipo de venta, y donde tanto Pemex como autoridades fiscales como autoridades penales, investigadoras federales, tendrían que estar también ampliando la red para ubicar qué gasolineras son las que están vendiendo este tipo de producto ilegal a todos. En Ensenada, Villa, con la carpeta de investigación que se hizo prácticamente de manera paralela con la de Tamaulipas, pues casi se invitaron los medios de comunicación. Y se hicieron notas nacionales, y se hizo todo no un show, porque al final del día es una investigación seria. Pero en Mexicali no se dijo nada. Por eso es tan importante la información que le estamos dando, para que usted la analice y además vayamos más allá de la carpeta de investigación. La carpeta de investigación es la 788/2025. Y ahora sí, si nos puede regalar ahí el productor las imágenes de la clausura y del operativo que se hizo en Mexicali, porque fue esto también, acudimos al lugar. Ahí estuvimos en el predio y agentes de la Guardia Nacional estaban resguardando el predio una vez que fue cateado la semana pasada por parte de la Fiscalía General de la República, Pemex y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. O sea, estamos hablando de que Pemex acudió y se llevaron estos contenedores
donde había gasolina ilegal o que estaba siendo almacenada de manera ilegal. Y no solamente eso, ya que se inició un operativo en las aduanas de Mexicali, principalmente en la aduana comercial, inspeccionando a unidades de algunas empresas que se presume son las que operaron, las que almacenaron y las que tienen este caso complicado para los gasolineros de Baja California. Y estamos hablando de Logística Energética Jicas, quien es dueña de este predio y quien presuntamente operaba esta parte del huachicoleo en la capital del estado. Esta red de huachicoleo incluye Ensenada, Tecate y Mexicali. Y son los operativos que se vienen dando. Escuchemos, si quieres, al secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, que lo entrevistamos precisamente por este operativo y por lo que se está trabajando en materia de huachicol. No tenemos conocimiento porque ayer nos pidieron el apoyo. Ayer trabajamos con ellos de forma coordinada desde que fue el aseguramiento en Ensenada. Hemos estado trabajando con la Fiscalía General de la República, también apoyando las operaciones, pero el tema de la investigación desconocemos hasta ahí, donde vayas. Ya los informé ahorita que lo tiene la Fiscalía General de la República. Lo que sí apoyamos ayer en este cateo que se realizó aquí en Mexicali, una petición que de manera oficial nos hizo la Fiscalía. Estuvimos ahí las demás instituciones, también estuvo el Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también apoyando ahí en esta actividad. O sea, no sabemos qué rollo. No sabemos, nos van a avisar. Ándale, también le habíamos preguntado a la fiscal Mariela Andrade y sí, nos comentó lo mismo. O sea, prácticamente apoyaron en el operativo con elementos. Se hizo todo el trabajo de la Fiscalía General de la República, pero al final del día, pues es una investigación federal. Es grave el delito de huachicol porque así lo estableció Morena, ¿no? Dentro del Código Penal. El punto es que siguen operando de manera flagrante en Baja California y ahora la manera en que ingresa el combustible detectó otra nueva operación, ¿no? Distinta, a lo mejor esa dicen, esa ya no es importante porque es como las armas, la trafican de Estados Unidos para acá. Dale. Entonces a lo mejor no roba el combustible de Pemex, ¿no? Y por eso ya no nos importa. Es delicada esta situación, es un tema tanto fiscal, es un tema como penal, es un tema que se tiene que abordar de varias aristas. Lo interesante es qué tan grande era la red y qué tantos años estuvo operando y qué tan fácil se le ha permitido a lo largo de este tiempo estar operando, porque estamos hablando de que se realizaba a través de varios municipios, o era transestatal incluso, ¿no? Exacto. Y esto representa evidentemente un análisis para ver quién es el que está detrás, Jorge, porque estamos hablando de empresas establecidas. ¿Estamos hablando de grupos delictivos de la delincuencia organizada o estamos hablando de un esquema fraudulento de empresarios, ¿no? O de factureros o de gobiernos como tal, ¿no? O todas juntas. O todas juntas, ¿no? Que sea una mezcla en la que todos estén de acuerdo, un común acuerdo. Porque sabemos, Villa, que el huachicol y la operación que se da desde Tecate, que es la zona donde se ordeñan los ductos de Pemex, es del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y a nivel nacional también. El Cártel Jalisco Nueva Generación es quien ha asumido el control del tema del huachicol. Pero, como lo comentas, acá se involucran no solamente el cártel, acá están involucrados empresarios, acá están involucrados factureros, acá están involucrados gente con poder. Porque, o sea, si para cruzar Fayuca se cuestiona a la autoridad aduanera y militar, acá en el huachicol están involucrados muchas autoridades. Y lo que sí llama la atención, que los operativos contra el huachicol ya no solamente los tienen los militares, ahora lo tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Harfuch. Oigan, ya metan al jefe de la aduana, Memo Ochoa, ¿no? O sea, ya... Por todos los lados les meten gol, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente... Y ahora también por los puertos marítimos, ¿no? A puertos marítimos, les meten fayuca, les meten carros, les meten drogas, les meten armas, les meten cigarros, les meten alcohol. Ahora les meten gasolina también. Sí. O sea, ¿qué otra cosa hace falta, no? O sea, armas de destrucción masiva también van a cruzar por esa frontera. O sea, oye, y justamente le preguntamos a Laureano Carrillo, no sé si sobre el operativo que han hecho contra el huachicol. Esto fue lo que nos dijo. Les comentaba la semana pasada, hicimos una operación importante como la hicimos también anteriormente en San Felipe. En Tecate, ustedes recuerdan, hubo un homicidio ahí sobre la carretera la semana pasada y a partir de este homicidio nosotros implementamos un operativo importante con casi 200 elementos, más de 40 unidades que estuvieron trabajando en el Valle de Mexicali
Y lo que estamos haciendo hoy en día es con los helicópteros que les acabo de mencionar que traemos en apoyo, estamos recorriendo también el área de los ductos que están pegados a la línea y estamos trabajando de esa forma con las tropas que están en tierra, que están en el Hongo, en la Rumorosa y hasta Tecate. Tenemos gente ahí que estamos trabajando en esa parte. Hoy en día sí hemos tenido resultados, pero han sido muy limitados. Lo que sí observamos es una disminución también del delito en la parte ahí de Tecate, todo el área de ductos. Tuvimos dos en la antier, precisamente que transportaban hidrocarburos en una camioneta y que tampoco pudieron comprobar su legal procedencia. Pero fueron puestos a disposición en Tecate. Ahí está la información del general Laureano Carrillo, que habla sobre este tema que tendría que ser o que tiene que ser, si bien es cierto, de competencia federal. Lo que representa para Baja California es algo que también se tiene que analizar en la índole local, porque al final de cuentas, como lo decía Jorge, hay que insistir mucho en esto, se vendía en algún lugar esta gasolina. Sí. Y no se vendía de una manera informal, o sea, se vendía de una manera establecida, era una empresa establecida, era un inmueble que lo clausuraron porque no contaba con los permisos. ¿Qué va a pasar si cumple con los permisos después, no? Ya le van a decir, pero no lo vuelva a hacer, señor, le vamos a devolver toda su gasolina. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.